La homosexualidad en la Edad Media. Persecución y prejuicio. La homosexualidad en la Edad Media es un tema que ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de los años. En un contexto histórico marcado por la influencia de la religión y las normas sociales, las relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas de manera muy diferente a como las entendemos hoy. La Edad Media, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, fue un periodo en el que la homosexualidad no solo era un tabú, sino que también estaba sujeta a severas condenas y persecuciones. Este análisis nos permitirá comprender cómo las creencias y valores de la época moldearon la percepción de la homosexualidad y cómo estas actitudes han evolucionado con el tiempo. Entender la historia de la homosexualidad en la Edad Media es crucial para valorar los avances sociales que hemos logrado en la actualidad. A través de este recorrido, podemos apreciar cómo las luchas por los derechos LGBTQ+ han sido influenciadas por un pasado de represión y prejuicio. Reflexionar sobre estos eventos históricos no solo nos ayuda a reconocer las injusticias del pasado, sino que también nos invita a considerar la importancia de la aceptación y el respeto en nuestras sociedades contemporáneas. En la Edad Media, los conceptos de sexualidad eran muy diferentes a los que conocemos hoy. Los términos heterosexual y homosexual no existían en el vocabulario de la época. Las relaciones sexuales se entendían más en términos de procreación y cumplimiento de deberes familiares que como una expresión de amor o deseo. La sexualidad era vista a través de un prisma de normas sociales y religiosas que dictaban lo que era aceptable y lo que no. En este contexto, cualquier relación que se apartara de la norma heterosexual era considerada anormal y, por ende, condenada. La Iglesia desempeñó un papel fundamental en la definición de lo que se consideraba normal en términos de comportamiento sexual. A través de sus enseñanzas, se establecieron criterios estrictos que dictaban cómo debían comportarse los individuos en sus vidas íntimas. La homosexualidad fue categorizada como un pecado grave, y aquellos que se atrevían a desafiar estas normas eran objeto de desprecio y persecución. La influencia de la Iglesia en la vida cotidiana de las personas era tan profunda que cualquier desviación de sus enseñanzas podía llevar a consecuencias devastadoras. La condena de la homosexualidad por parte de la Iglesia no solo se limitó a la predicación, también se tradujo en acciones concretas. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia utilizó su poder para justificar la persecución de aquellos que eran considerados homosexuales. La homosexualidad fue demonizada y asociada con la herejía, lo que llevó a la creación de leyes y castigos severos para quienes se atrevían a vivir su sexualidad abiertamente. Esta utilización de la religión como herramienta de control social tuvo un impacto duradero en la percepción de la homosexualidad en la sociedad medieval. En el siglo VI, el emperador Justiniano promulgó el Codex Justinianus, un conjunto de leyes que incluía severas sanciones para los actos homosexuales. Estas leyes reflejaban la creciente intolerancia hacia la homosexualidad y establecieron un precedente para futuras legislaciones. Las penas eran drásticas y aquellos que eran acusados de sodomía podían enfrentar castigos que iban desde la mutilación hasta la muerte. Este enfoque punitivo no solo buscaba castigar a los individuos, sino también enviar un mensaje claro a la sociedad sobre lo que se consideraba aceptable. Las consecuencias de las leyes de Justiniano fueron profundas y se sintieron en toda la sociedad. La persecución de los homosexuales se intensificó y la represión se convirtió en una norma. Además, estas leyes se correlacionaron con desastres naturales y crisis sociales, lo que llevó a algunos a creer que la ira divina se manifestaba a través de tales calamidades. La homosexualidad fue vista como una amenaza no solo para la moralidad, sino también para el orden social, lo que justificó aún más la violencia y la persecución. El renacimiento del Codex Justinianus en el siglo XI marcó un cambio significativo en la actitud europea hacia la homosexualidad. Este resurgimiento de las leyes antiguas revitalizó la condena de la homosexualidad y reforzó la idea de que tales actos eran inaceptables. En este contexto, el cardenal Pedro Damián escribió el Libro de Gomorra, un
texto que condenaba abiertamente los actos homosexuales y abogaba por la severidad de las penas. Este libro se convirtió en un referente para la Iglesia y contribuyó a la estigmatización de la homosexualidad en la sociedad medieval. Los consejos eclesiásticos también jugaron un papel crucial en la persecución de la homosexualidad. En el Consejo de Londres de 1102 se promovió el celibato clerical y se condenó la sodomía. Esta condena no solo reflejaba las creencias religiosas de la época, sino que también tenía motivaciones económicas. Al promover el celibato, la Iglesia podía acumular bienes y propiedades, ya que los clérigos no podían transmitir herencias a sus descendientes. Esta intersección entre religión y economía contribuyó a la perpetuación de la persecución de la homosexualidad. Las cruzadas, que comenzaron en el siglo Solontes, también estuvieron marcadas por la persecución de los homosexuales. En el Consejo de Nablus de 1120 se introdujeron castigos severos para los sodomitas, lo que reflejaba la creciente intolerancia hacia la homosexualidad. La cruzada albigense, que tuvo lugar en el siglo XIII, fue un ejemplo de la violencia que se desató contra aquellos considerados herejes, incluidos los cátaros, que fueron acusados de sodomía. Esta violencia no solo afectó a los individuos, sino que también dejó una huella en la memoria colectiva de la sociedad. Las acusaciones de homosexualidad se convirtieron en un pretexto para la persecución de diversos grupos, como los caballeros templarios. A medida que la Iglesia buscaba consolidar su poder, las acusaciones de homosexualidad se utilizaron para deslegitimar a aquellos que eran considerados una amenaza. Estas acusaciones no solo afectaron a los templarios, sino que también moldearon la percepción de la homosexualidad en la sociedad, creando un ambiente de miedo y desconfianza. Los castigos impuestos a los homosexuales eran brutales y variaban según la región. En algunas áreas, las amputaciones y otras formas de tortura eran comunes. Estos castigos extremos no solo buscaban castigar a los individuos, sino también servir como advertencia para aquellos que pudieran considerar desafiar las normas establecidas. Los tribunales especiales, como los que operaban en Florencia, se convirtieron en instrumentos de opresión, donde la homosexualidad era perseguida con fervor y los juicios eran a menudo injustos. Uno de los momentos más oscuros en la historia de la homosexualidad en Europa fue la primera ejecución documentada por actos homosexuales en Bélgica en 1292. Este evento marcó un hito en la historia de la persecución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. La documentación de casos de persecución es crucial para comprender la magnitud de la represión que enfrentaron los homosexuales en la Edad Media. Estos registros históricos nos permiten vislumbrar la brutalidad de la época y la lucha de aquellos que se atrevieron a vivir su verdad. A pesar de la represión, las relaciones entre caballeros y nobles varones eran comunes y a menudo se caracterizaban por una intimidad profunda. Estas relaciones, aunque no siempre reconocidas abiertamente, formaban parte de la vida cotidiana en la sociedad medieval. En las ciudades como París y Venecia se documentaron casos de homosexualidad que desafiaban las normas establecidas. Estas dinámicas complejas revelan que, a pesar de la condena, la homosexualidad existía y se manifestaba de diversas maneras en la vida urbana. La percepción de la homosexualidad en la Edad Media estuvo marcada por la estigmatización. Aquellos que eran identificados como homosexuales eran objeto de burla y desprecio, y su existencia era negada en muchos contextos. Sin embargo, también hubo momentos de contradicción social, donde la homosexualidad era aceptada en ciertos círculos, aunque siempre bajo un velo de secreto. Estas contradicciones reflejan la complejidad de la sexualidad en la sociedad medieval y cómo las normas podían variar según el contexto. A pesar de la opresión, algunos grupos encontraron formas de resistencia. A lo largo de la historia han existido comunidades que se unieron en la clandestinidad para apoyarse mutuamente y desafiar las normas impuestas. Estas subculturas homosexuales, aunque marginadas, jugaron un papel importante en la historia de la homosexualidad, creando espacios seguros donde las personas podían vivir su sexualidad sin miedo a la persecución. Reflexionar sobre la historia de la homosexualidad en la Edad Media nos ofrece lecciones valiosas sobre la represión y la lucha por la aceptación.
La historia nos enseña que la opresión puede ser superada y que la resistencia es posible. Recordar estos eventos es fundamental para prevenir la repetición de errores del pasado y para fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa. En la actualidad, hemos visto avances significativos en los derechos de la comunidad LGBTQ+. La aceptación y el reconocimiento de la diversidad sexual han progresado y muchos países han implementado leyes que protegen los derechos de las personas homosexuales. Sin embargo, es importante recordar que estos avances son el resultado de luchas históricas y que aún queda mucho por hacer para garantizar la igualdad plena. Al comparar la legislación actual con la de la Edad Media, es evidente el progreso que hemos logrado. Las leyes que antes condenaban la homosexualidad han sido reemplazadas por normativas que promueven la igualdad y la no discriminación. Este cambio refleja una transformación en la percepción social de la homosexualidad y un reconocimiento de la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Reconocer las atrocidades del pasado es esencial para construir un futuro más justo. La importancia de condenar las injusticias históricas radica en su capacidad para influir en la lucha por los derechos humanos en la actualidad. Al recordar y reflexionar sobre estos eventos, podemos trabajar juntos para garantizar que nunca se repitan. Hemos recorrido un camino complejo y doloroso en la historia de la homosexualidad en la Edad Media. Desde la persecución y el prejuicio hasta los avances sociales modernos, cada etapa de esta historia nos ofrece lecciones valiosas. Es fundamental que reflexionemos sobre estos temas y consideremos su relevancia en el presente para seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa. Finalmente, queremos agradecer a todas las fuentes y colaboradores que hicieron posible este video. Su trabajo y dedicación han sido fundamentales para arrojar luz sobre un tema tan importante. A continuación, se presentará un listado de las referencias bibliográficas utilizadas en esta investigación que invitan a profundizar en el estudio de la homosexualidad en la Edad Media y su legado en la actualidad.